doctora Adriana Amarilla está en este momento con nosotros para compartir y evacuar sobre todo la cantidad de preguntas que tenemos ya en nuestra línea de WhatsApp. Si podemos recordar de nuevo el número 0981 446629. Y vamos a ir preguntándole directamente a la doctora Adriana Amarilla. ¿Cómo te va, doctora? Gracias por atendernos. Te saluda Santiago, estamos con Sani. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Santiago. Muy buenas noches para Sani. Buenas noches para toda la teleaudiencia. Doctora, lo primero, y ya estoy viendo aquí entre las preguntas de la gente, ¿por qué se ha decidido de nuevo comprimir el universo de lo que ya se había ampliado en su momento de quienes eran los esenciales, que es el grupo que se va a vacunar ya el día lunes? ¿Cuál fue la razón por la que comprimieron de nuevo y omitieron algunos como funerarias o supermercados, farmacias que estaban también en esa lista original, doctora? Bueno, en realidad esta es la lista oficial, ¿verdad? Corrieron muchas versiones y me gustaría cambiar el nombre de esenciales por priorizados. Están en general priorizados, sobre todo estas fuerzas que son necesarias, como las de docentes, por ejemplo, para poder hablar de un reinicio con éxito y presencial de las clases cuando se complete la inmunización de los docentes. Así también de otras partes importantísimas de la fuerza pública que tienen que ver con la seguridad y que están también en contacto con muchas personas, como también ustedes los comunicadores, ¿verdad? No obstante, me parece importantísimo recalcar, Santiago, que considerando que a partir de esta bajada de edad, ¿verdad?, entre los trabajadores esenciales está también esa mayor fuerza, ese grupo etario, ¿verdad? Y eso ya se activan desde el martes, ¿verdad? Ya adelantándome algunas de las preguntas, mucha gente nos decía, por ejemplo, inclusive tus colegas, yo tengo X cantidad de funcionarios. Bueno, vamos a priorizar de repente a los más jóvenes el lunes, ¿verdad? Para darte un ejemplo, dentro del grupo de los comunicadores, porque luego, a partir de 35 años, ya te va a tocar desde el martes, durante toda la semana, según tu número de cédula, en cualquier vacunatorio del país, tiene la TV sin importar tu número de cédula e inclusive durante las 24 horas del día. O sea, ¿sería, crees, todavía más conveniente si en ese universo general hay una persona otra vez más joven que todavía no está en el rango de los 35, que van a habilitar a partir del día martes? Sería importante priorizar a aquellos más jóvenes de entre 18 a 35, por ejemplo. Claro, ya eso forma parte de cada empresa y de cada institución en cuanto a su logística, porque esa era una de las preguntas que se hacían constantemente durante esta tarde. Muchos de tus colegas, también instituciones docentes, me decían por ahí de repente no van a poder ir todas las docentes el lunes, porque el lunes es el día de esta población priorizada. Entonces ya le decía como una decisión inteligente en esa priorización, que se vacunen primero las personas que de repente van a tener que esperar entre los rezagados por lo menos una semana más, si es que no se vacunan ahora, ya que teniendo en cuenta que a partir de 35 años y más, desde el martes ya están habilitados sin necesidad de certificado médico ni de demostrar tampoco el certificado de trabajo, ¿verdad? Claro. Resumo entonces diciendo, doctora, la recomendación es para el lunes priorizar incluso a trabajadores esenciales que tengan de 18 a 35 años y a partir de los días siguientes ya de hecho va a estar habilitada también la población de 35 para arriba sin necesidad de ser esencial o no ser esencial. La pregunta que hacen aquí, porque queremos hacer una especie de ping-pong con Sani también y con los televidentes, ¿desde cuándo se puede registrar a los que tienen enfermedad de base de 12 a 17 años? ¿Cuándo habilitarán la plataforma? Dice Naye en nuestra línea de WhatsApp, doctora. Todavía no te puedo dar una fecha, y en ese aspecto es sumamente importante que lleguemos a una cobertura del 80% de las personas más vulnerables. Como bien dijo hoy el doctor Sequera en su rueda de prensa, o en la rueda de prensa, tenemos que priorizar a esta población primero,
Y no falta mucho, pero aún todavía no tenemos una fecha exacta para esa inscripción. Doctora, con relación a esto que decía de que las empresas pueden priorizar a aquellos que son menores de 35 años, eso sería no porque van a faltar las vacunas, porque hay suficientes, porque en esta lista, según el Ministerio, hay unas 90.000 personas en la lista de los priorizados, sino más bien para que las empresas no se queden vacías, ¿verdad? Y dejen de operar si en forma masiva van todos los empleados juntos, o ¿por qué esta sugerencia, doctora? En realidad, esta sugerencia es simplemente una respuesta práctica a una pregunta muy constante que nos hacen las propias empresas sobre su logística. Correcto. Si la empresa, de hecho, teniendo en cuenta, por ejemplo, el Aratiri, que va a tener 24 horas, realmente yo veo muy difícil que exista esa problemática, pero tan constantemente nos han planteado esta cuestión, que entonces por eso es que me adelanto y hago esa sugerencia práctica. Sí. Doctora, aquí hay una pregunta que me parece muy interesante. Alguien que dice que su señora está de 4 meses de embarazo y pregunta si le toca por edad, a pesar de no tener las 20 semanas, ¿puede irse igual o ahí la indicación es la cantidad de semanas que tiene y no la edad que tiene la mujer embarazada? Creo que esa es la única excepción en donde no se va a priorizar por edad, sino por la semana de gestación. Correcto. Debería tener las 20 semanas de gestación, y aprovecho también para decir que tanto Moderna como Pfizer están autorizadas para las embarazadas. Correcto. Eso le iba a preguntar, doctora, porque inicialmente se ponía solo la Pfizer, pero tienen el mismo sistema, Moderna digo, tienen el mismo sistema de acción, entonces las dos sirven para embarazadas. Igualmente también quiero recordar que vamos a tener un día tanto el sábado 17 de julio como el domingo 18 de julio vamos a tener esas segundas dosis y esa priorización también para las embarazadas. Correcto. Entonces ahí es importante recalcar esto, doctora. Embarazadas, 20 semanas. Olvídense de la cuestión de la edad. 20 semanas es el requisito para poder vacunarse o no. Así que ese es el parámetro que deben tener en cuenta. No importa que estén en el rango de edad de personas que puedan vacunarse, tengan en cuenta que es el embarazo el factor determinante y las 20 semanas en particular. Una pregunta recurrente que hoy se aclaró en la conferencia, pero quiero volver a insistir con esto. Preguntan desde diferentes departamentos del país si las vacunas de Pfizer van a llegar a sus respectivos departamentos. Preguntan del Chaco, preguntan de Alto Paraná, preguntan de Itapúa, preguntan de Paraguarí. ¿Van a llegar las vacunas de Pfizer a todos los departamentos del país, doctora? Sí, categórico y contundente. Estamos haciendo un esfuerzo tremendo y garantizamos que la Pfizer va a llegar a todas las regiones del Paraguay, y le invitamos a las personas, sobre todo en esas regiones en donde de repente ese ritmo de vacunación todavía no está alcanzando el de Asunción y Central, a que se acerquen, que tengan por seguro que también ahí va a estar la Pfizer con todos los cuidados y con todo el esfuerzo tremendo que eso representa, ¿verdad? Esperemos que esta fiesta que se vivió en muchos lugares se repite y se replique en todos los vacunatorios del país. Las personas que se pusieron AstraZeneca como primera dosis, ¿se les permitiría acceder a la Pfizer como segunda dosis? Pregunta nuestra línea de WhatsApp María. Bueno, la verdad que ese es un lineamiento que tiene que salir del país. La intercambiabilidad es una estrategia muy interesante que tiene, que empieza a tener una solidez científica y podría ser, pero no estoy en condiciones de asegurarte que esa va a ser próximamente la estrategia, y me parece que es el doctor Héctor Castro el que es más indicado para hacer esa aclaración. Doctora, ¿se van a poner todas las dosis que llegan en la medida de que se vayan necesitando o se va a guardar las segundas dosis también? No, se van a ir poniendo todas las dosis. Todas, las 1 millón de dosis. San Rafael del Paraná va a tener también las vacunas, preguntan aquí, doctora, insistiendo. De verdad, la ansiedad por saber si es que en sus departamentos tendrán esta vacuna es permanente y llega. Buenas noches, consulta. ¿Los navegantes están dentro del trabajo de riesgo, ya que la economía se mueve mucho por la parte fluvial? Entiendo, doctora, que hay que insistir que en la lista última que se publicó es la lista de los que van a ser priorizados el día lunes, ¿verdad? Sí, así mismo. Voy a repetir, no sé si tengo tiempo. Por favor. Docentes de todos los niveles
Fuerzas Armadas, Policía Nacional, bomberos, guardias penitenciarios, fiscalía y comunicadores, que es la misma lista que ustedes tienen. Estos son, digamos, los trabajadores priorizados el lunes, pero a partir del martes ya vamos por edades y con todas las características que venimos repitiendo ahora. Doctora, una consulta que se hace la gente, donde no van a llegar estas vacunas, porque decían 217 vacunatorios van a estar trabajando, ¿van a aplicar las otras dosis o en esta campaña que arranca el lunes se van a basar solamente en Pfizer? No, así como dijo el doctor Héctor Castro, justamente este trabajo que vamos a tener durante el fin de semana, que se va a centrar en la logística, en la distribución, también en la capacitación y en la llegada de estas vacunas, de esta estrategia a absolutamente todos los vacunatorios del país, para asegurar la aplicación de estas vacunas a partir del día lunes. El lunes a la población priorizada y a partir del martes ya a las franjas etarias que corresponden. Yo tengo COVID positivo. Entiendo la ansiedad y realmente lo tomo como un proxy de que los vacunatorios se van a llenar, y eso lo celebro y comparto. No sé si se nota mi alegría, sí. Y realmente me pone muy contenta. Realmente vamos a hacer todo el esfuerzo y les garantizamos que la Pfizer va a llegar a todos los rincones del país. Yo tengo, dice un mensaje, COVID positivo, ya me curé. ¿Después de cuánto tiempo puedo aplicarme la primera dosis? Pregunta recurrente también esta doctora. Una persona que tuvo COVID positivo, ¿tiene que aplicarse X días después del alta o X días después de su positivo? Si es que usó con un COVID leve, o sea, un COVID que no le llevó a la internación, un mes después del positivo. Pero si es que se internó y requirió hospitalización, un mes después de su alta. Correcto. Hola, mi pregunta es si los vacunados de 18 a 35 años solo para los que están trabajando o los que están sin empleo, porque a mí me piden la vacuna para entrar a trabajar. Primero me extraña que alguien le pida la vacuna para entrar a trabajar. No debería ser ese un requisito, doctora, ¿verdad? Es ilegal. No. La verdad que me gusta mucho esta pregunta porque nos da pie para hablar de los incentivos, pero no como una obligación para iniciar a trabajar, ¿verdad? Esto me parece que pasa por otros lados jurídicos, pero no, desde salud eso jamás fue nuestra postura ni nuestra recomendación, ¿verdad? Y de hecho, si no formas parte de esta población priorizada, todavía no estás dentro del plan y nadie te tiene por qué exigir cuando todavía no te tocó por la edad, ¿verdad? Claro, y da para debatir lo otro, porque si alguien tiene, por ejemplo, una persona mayor y alguien se postula al cargo de cuidar a la persona mayor, me imagino que la persona tiene todo el derecho de ver si se vacunó o no, o no tiene derecho a ver si se vacunó o no, el que le va a cuidar a la persona mayor. Más que un derecho, me parece que todas las personas hoy, de hecho, estamos incentivando la vacunación. Todos preguntamos si es que está vacunado o no está vacunado, sobre todo si una persona, por ejemplo, se va a dedicar al cuidado de otra persona. Por supuesto que instintivamente vas a priorizar a una persona que está protegida y que también te puede proteger al vacunarse, ¿verdad? Sí. Pero me parece que en estas instancias en que estamos de nuestro Plan Nacional de Vacunación, en donde estamos siguiendo un cronograma que realmente está muy avanzado para el tiempo en el cual hemos iniciado las vacunaciones masivas, creo que no podría ser un requisito de nadie que te exija eso para un trabajo. Todavía. De hecho, el martes empezamos con los de 35 años para arriba, ¿verdad? Que es realmente esta masa que está muy activa, que está trabajando, que de hecho nosotros lo hemos notado, que a medida que iba bajando la franja etaria, también es una franja que demanda también otro tipo de horario y otro tipo de logística para facilitar la vacunación. De hecho, habrás notado que se abrieron un montón de otros vacunatorios, algunos muy accesibles en diferentes lugares, inclusive en centros comerciales. Se extendieron los horarios y bueno, celebramos inmensamente que ahora tengamos un vacunatorio de 24 horas para que la gente
realmente se acerque y masivamente a recibir la vacuna. Doctora, les pido de verdad tomar nota de este punto de la exigencia y al Ministerio del Trabajo, especialmente a la doctora Bacigalupo, si es que está siguiendo este telediario, porque es a partir de lo que mencionábamos, de la tarjeta de vacunación como requisito para entrar a trabajar en algún lugar, hay mucha gente que está diciendo lo mismo. Sí. Acá, por ejemplo, alguien envía un mensaje, dice, están exigiendo la tarjeta de vacunación. A nadie le importa si es legal o no. Lo que puedo afirmar es que si no te vacunas, no trabajás, es una realidad que ya se está dando, dicen algunas personas, pero es importante que se realice ese monitoreo y sobre todo que el Ministerio del Trabajo intervenga de alguna manera también, doctora, ¿no? Sí, personalmente me comprometo mañana mismo a hablar con los puntos focales que tengo en el Ministerio del Trabajo para aclarar este punto que, así como vos decís, ¿verdad? Definitivamente es ilegal. Claro, una forma de discriminación, sobre todo ahora que las vacunas todavía no están accesibles a toda la población. Y después también sería una forma de discriminar. Claro, una cosa es la discriminación y otra muy diferente es el incentivo, ¿verdad? Sí. Que justamente viene y por otro lado totalmente, y agradezco muchísimo a todas las empresas y a todas las instituciones que se están adhiriendo a esta cruzada. ¿Se puede asistir sin el registro en la web de Vacunate? Dice, la verdad que me parece que si se puede enviar un mensaje vía WhatsApp, es fácil pedirle también a alguien acompañar ese registro y ya tenerlo, pero ¿es un requisito hoy ya tener ese registro o no, doctora? ¿De cuál registro me estás hablando, Santi? Vacunate.geodecorta.pi, registrarse en la página. Siempre es un requisito, ¿verdad? El registrarse en la página es un requisito porque eso te habilita desde la computadora que tenemos acá en los vacunatorios para que puedas acceder a la vacuna. Preguntan si a partir del martes se empieza a vacunar a personas con enfermedades de base o personal esencial que tenga 35 años en adelante o se empieza a vacunar a todas las personas de 35 en adelante. En realidad, todas las personas de 35 en adelante ya desde el día martes, ¿verdad, doctora? Sí, desde el día martes. Todas las personas de 35 años en adelante. Ahí ya no se desesperen más, no hace falta un certificado médico o tu certificado de trabajo. 35 años en adelante, ¿verdad? Sí. Tener en cuenta la terminación de la cédula para todos los vacunatorios del país y sin terminación de cédula y 24 horas en el Aratirí. Doctora, una preguntita con relación a la logística, si ustedes ya están al tanto de cómo se va a proceder, teniendo en cuenta que al principio se dijo llegan las vacunas y ya vamos a empezar a usar, ahora va a haber un adiestramiento sábado y domingo como para arrancar el lunes. Estas vacunas de Pfizer llegan congeladas, sabemos que las temperaturas son sumamente bajas. ¿Cuánto tiempo antes de empezar la aplicación hay que sacar de los refrigeradores? ¿Cómo se manejan las cantidades? ¿Vienen en lotes de a cuántos números? ¿Cómo es? Bueno, lo que ustedes mismos nos van a estar acompañando durante el fin de semana, pero el gran desafío de estas vacunas es que hay que diluir, ¿verdad? Vamos a tener un entrenamiento y estas son exigencias de la propia marca, ¿verdad? Claro, la propia Pfizer exige toda esta capacitación y como estos checklists, ¿verdad? Para poder iniciar la vacunación el lunes. Doctora, las embarazadas tienen muchas consultas y entre ellas, por ejemplo, algunas dicen que se han vacunado en sanatorios privados, que ya les llegó la fecha para la vacunación, pero si es que tienen que esperar el día E para vacunar en su segunda dosis o pueden ir directamente al sanatorio una vez que ya haya llegado esa fecha. No, van en los días de segundas dosis. Pueden ir en los días de segunda dosis en el vacunatorio en donde recibieron la primera dosis. Correcto. Doctora, esta es otra pregunta recurrente. Las personas encamadas, porque en algún momento se ha tenido un plan para poder llegar a estas personas, sin embargo después no tuvo visibilidad como tuvo en un primer momento. Y si alguien, mi hermana, está en cama, parapléjica, tengo el certificado, ¿dónde llamo para que vayan a vacunarle en la casa? Por favor, necesito saber. Personas con discapacidad que no pueden llegar a los vacunatorios preguntan también lo mismo. ¿Qué plan tienen para los encamados, las encamadas, doctora? Bueno, en un primer momento, no sé si te recordarás que estas personas se inscribían como encamadas y las brigadas van. Como te podrás imaginar,
la logística de muchas de las vacunas es complicada y las brigadas son también, tienen la limitante, tenemos limitante con la brigada, entonces se van cubriendo esto, pero de a poco, ¿verdad? Aproximadamente habían como 3.000 o 4.000 inscritos en este rango y también hay una calendarización para ir cumpliendo con ellos. Doctora, aquellas personas, por ejemplo, que están cursando alguna infección, de lo que sea, puede ser incluso una infección cutánea, incluso por un granito o algo por el estilo, si están con algún tipo de antibióticos, ¿pueden aplicarse o ya necesitan que su médico vea esa situación? Bueno, la verdad que la contraindicación es que tengan, por ejemplo, una infección respiratoria al momento, ¿verdad? Cualquier síntoma respiratorio, eso es lo más conspicuo, digamos, ¿verdad? Ahí es donde uno tiene que tomar una alerta y además, o a pesar de la ansiedad, ¿verdad? Esperar, ¿verdad? Esperar otra vez los rezagados. Sí. En el caso de, como dijiste, un granito de repente, a lo mejor no por ese motivo, ¿verdad? Pero siempre, si es que hay una infección y si es que se está tomando antibióticos, es porque probablemente un médico le tuvo que haber recetado, ¿verdad? Sí. Aprovecho esto para hablar de la no automedicación. Sí. Entonces, ese médico probablemente le va a poder orientar sobre ese caso en particular, ¿verdad? Porque cada caso es diferente. Le hablo en base a experiencia de personas que se fueron a Estados Unidos a vacunarse, que allí si tenían infección en curso, aunque no sea respiratoria, estaba dentro del formulario y no se le aplicaba la vacuna hasta que se curen. Claro, porque ese es un principio de que cuando estás cursando con una infección, evidentemente ya está inmunodeprimido, ¿verdad? Entonces, por supuesto, lo mejor es hacerlo estando completamente sano. Sí. Pero como dijiste, el ejemplo del granito no quería... Claro, parece ya muy... Claro. Mi mamá, dice otro mensaje, Daniela, tiene 78 años, aplicó una dosis el 30 de abril. ¿Cuándo le tocaría la segunda dosis? Muchas preguntas todavía con respecto al intervalo, doctora. Importante recalcar, solo se habla de las Pfizer y de las Modernas que están aplicando. ¿Qué pasó con la AstraZeneca? Por favor, pasar esta consulta a la doctora Adriana. Muchas gracias. Sí, la AstraZeneca, ustedes recuerdan que tenía al comienzo un periodo de aproximadamente 8 semanas para la segunda dosis y eso se amplió a 12 semanas, o sea, a 3 meses, ¿verdad? Entonces, cuando se está acercando ese periodo de las 12 semanas, ahí pueden acudir por su segunda dosis al vacunatorio en donde se recibió la primera dosis. Otro mensaje, Santi, tengo 30 años con enfermedad de base y aún no pude vacunarme. Me parece ilógico que quedemos pendientes los de 18 a 49 años con comorbilidades y una persona sana de 35 pase a ser prioridad frente a nosotros. Deben seguir vacunándonos al igual que los de 50, 60, 80 años para arriba, dice doctora. Sí, entiendo la disconformidad, pero el día de los rezagados justamente fue el miércoles, ¿verdad? Va a haber otro día de rezagados y no obstante, a pesar de ese día, ya en la brevedad posible por la edad, ya le va a tocar también la vacunación. Doctora, hay gente que dice que bueno que cambiaron el nombre porque eso de esenciales lastimaba a muchas personas diciendo todos somos seres humanos y todos somos esenciales, pero por eso ustedes pusieron ahora priorizados. Sí, bueno, la verdad que esto lo dije ahora con ustedes porque también desde la Dirección General de Promoción de la Salud, trabajando en esta desescalada desde el año pasado, me tocó trabajar con una infinidad de sectores, ¿verdad? Y aprendí muchísimo con los sectores y desde los sectores y realmente hay una esencialidad en cada uno de ellos. Entonces, nos parece sumamente importante darle el nombre de priorización porque la verdad es eso. Nosotros más que nadie queremos que todos se vacunen y que todas las vacunas lleguen a los brazos de absolutamente todos los paraguayos. Pero si bien celebramos esta cantidad de vacunas que están llegando en brevedad y en la sostenibilidad de la llegada de más vacunas,
no podemos alejarnos del principio de la salud pública, de priorizar y de empezar a vacunar a los más vulnerables para que luego finalmente llegue la vacuna a todos y que podamos salir de esta pesadilla lo antes posible. Ahora, sí, igual va a terminar siendo una cuestión sensible. Utilicemos el término que utilicemos, utilizar la palabra priorizados implica para algunos una situación de privilegio, para otros la palabra esenciales significa excluirlos de la esencialidad, que es llevar el pan a la casa. Siempre va a ser un tema controvertido, indudablemente. Pero, doctora, le digo, aquí tenemos 10.000 mensajes que todavía ni siquiera miramos. Buenas noches, Santiago, una consulta. Después de la aplicación, se fue, justo borró el mensaje que había enviado, no importa. Mi hija, a ver un poco, se están perdiendo los mensajes aquí en medio de tantos. Gente que pregunta y dice que tiene que viajar al exterior. Pasa muy frecuentemente eso. Tengo que viajar y si no tengo la Pfizer no me van a dejar entrar a Europa. Si no tengo la Moderna no me van a dejar entrar a Europa. ¿Esa es una realidad o en realidad o cuál es el panorama respecto a eso, doctora? ¿Tengo que ponerme un tipo de vacuna? ¿No me sirve la Sputnik o no me sirve la Covaxin si es que quiero entrar a Europa eventualmente? Bueno, la respuesta te voy a dar como médica. Todas las vacunas son buenas y la mejor vacuna es la que llega a tu brazo lo antes posible. Ahora, lastimosamente, en este mundo en que vivimos, la política de repente cambia un poco el curso de la ciencia y de la salud, y por motivos más geopolíticos que por otros motivos existen ciertas vacunas que no están, digamos, dentro de las plataformas de la habilitada en ciertas regiones. Pero no es que no podés entrar. Entrás con, de repente, cuarentena, con hisopado, y cada país otra vez tiene su variabilidad. Pero eso es algo que probablemente con el transcurso del tiempo y con las negociaciones ya en otros estratos se va a ir disipando definitivamente. Porque realmente en el mundo científico todas las vacunas que están disponibles ya están disponibles porque han pasado filtros basados en la experiencia científica. Doctora, teniendo en cuenta que estas vacunas requieren menos tiempo de espera para la segunda dosis, ¿se va a priorizar todo este tipo de vacunas antes que las otras que a lo mejor quedan todavía o ya no queda luego más ninguna de las otras vacunas para primera dosis? Perdón, no te escuché bien. Yo estoy acá en un vacunatorio, sí. Estaba pasando gente. Bueno, le preguntaba, teniendo en cuenta que la Pfizer requiere menos tiempo de espera para lograr la inmunización total, porque la segunda dosis se aplica después de un cierto tiempo relativamente corto, ¿van a priorizar solo Pfizer? ¿Tienen todavía guardadas las otras para primera dosis o ya usaron todas las primeras dosis de los otros laboratorios? No, todavía no se usaron todas las primeras dosis de las demás plataformas. Y ahora que tenemos esta cantidad importante, porque tendremos esta cantidad importante, sí, por supuesto que se va a priorizar esta vacuna. Mucha gente está compartiendo, doctora, una publicación de CNN en la que hablan de que Pfizer dijo que registra una disminución de la inmunidad de su vacuna contra el COVID y afirma que está redoblando esfuerzos para desarrollar una dosis de refuerzo que proteja a las personas de las variantes, pero hay que poner siempre dentro del contexto de las nuevas variantes que van apareciendo, como la Delta, por ejemplo, y así otras plataformas van a tener seguramente dosis de refuerzo también. En este caso, hablan después de unos 12 meses, por ejemplo. Sí, así mismo, pero esto está todavía en estudio y creo que es un poco adelantarnos a un futuro que todavía no estamos pudiendo precisar, ¿verdad? Sí. Quizá muchas de las demás plataformas también busquen un refuerzo, pero igualmente me parece necesario recalcar que mientras que hayan contagios masivos, hay más probabilidad de que sigan apareciendo variantes como la Delta y otras que puedan llegar a aparecer, ¿verdad? O sea, eso también es importante recalcar para reforzar la idea de no bajar la guardia y se había dicho luego, doctora, se había dicho luego que esto va a ser como la influenza, probablemente que cada año va a haber que aplicar algún tipo de refuerzo para las variantes que vayan surgiendo. Eso se dijo desde un principio. Probablemente, y a título personal creo que ojalá que llegue a ser como
como la influenza, donde tengamos una herramienta de una manera segura, oportuna, y bueno, que eso nos ayude a controlar de alguna u otra manera esta pandemia que tantos estragos causó en tantos niveles. Doctora, una persona que tiene un resfrío, ¿considera que es una cuestión estacional? O una persona que está teniendo su alergia o su sinusitis y que justo tiene que ir a vacunarse, ¿qué debe hacer? Insisten en esa pregunta en la línea un poco de lo que estaba preguntando Sani también. Resfrío, gripe estacional, tiene algún problema que cree que no es COVID o que ya tuvo. ¿Qué tiene que hacer esa persona en la práctica, en la realidad? En la realidad, todo síntoma respiratorio en este momento y en este contexto es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Entonces recomienda esa persona hacerse... no debería acudir al vacunatorio, mínimamente debería acudir a un profesional a hacerse un test. Y luego vacunarse. ¿El test de antígeno sirve para descartar o hay que ir al PCR directo, doctora? Es mejor el PCR. Ok. ¿Cuándo voy a poder ponerme la segunda dosis si recibí la primera? El 11 de junio de la Moderna, dice. El intervalo de la Moderna, preguntan, doctora. El intervalo de la Moderna es de un mes. Sí. Ok, entonces pero, sí. ya estamos ahí al límite. Recibió el 11, hoy es el 8 de julio. Estamos allá a días nada más, ¿verdad? Ya hay posibilidades. ¿Esas segundas dosis están garantizadas, doctora? Sí. Doctora, para algunas plataformas dicen en los propios escritos de los laboratorios que hay fechas mínimas, pero todavía no se determinan del todo fechas máximas. O sea que, respondiendo también a lo de Santi, si dice 30 días, igual pueden pasar algunos días más, no pasa nada, pero sí no se puede aplicar antes de la fecha prevista. Sí, así mismo, y con ciertas plataformas, como por ejemplo la AstraZeneca, existen estudios en donde cuando aumenta el intervalo se ve que existe mayor eficacia. Buenas noches, dice otra persona. ¿Será que pueden preguntar cuándo le llega a los niños con enfermedades de base, por qué no se recuerdan de niños con autismo? Mi hijo tiene 16 años, él no habla, no se comunica, no escucho que se recuerden entre los de 2 a 16 años de los que tienen autismo y deberían tener prioridad, dice doctora. Sí, bueno, yo creo que esta pregunta, ¿verdad?, tan válida, ya fue respondida, pero vuelvo a recalcar, en general, en cualquier plan nacional de vacunación del mundo entero, se prioriza a las personas más vulnerables. Y las personas más vulnerables con respecto al COVID, ¿qué es lo que quiere decir esto? Esas personas que si contraen COVID tienen gran probabilidad de terminar internados o inclusive muertos, son las personas, primero, de las mayores de 60 años. Y luego, en ese porcentaje otra vez, un porcentaje de los 35 años para arriba. Y luego, las demás personas, ¿verdad? Nosotros mismos queremos que, por supuesto, las vacunas lleguen a todos los paraguayos, a todas las personas vulnerables, también a los niños y adolescentes, pero en este mismo momento tenemos que priorizar a esa población, que tenemos los datos estadísticos. O sea, esto no es algo que yo invento o no es algo que inventa el doctor Sequera. Los números son muy claros. Si ustedes ven el nivel de internación y mortalidad, van a ver claramente a quienes tienen que ir y ya, o ayer ya tenía que ir la vacuna. Doctora, ¿sigue habiendo gente que se niega a aplicarse la vacuna? La gente sabe dentro de su familia, dentro del lugar de trabajo y a pesar de la insistencia de los amigos, de los familiares, tienen esa reticencia. ¿Qué les dice a esas personas basada en la experiencia local y mundial? Sí, lastimosamente esta es una tendencia global y a mí me preocupa muchísimo. Yo celebro tanto interés y tanta adherencia a este plan de vacunación, así también las exigencias, porque esa exigencia me da un proxy de que la gente se quiere vacunar. Pero hay también un número importante de gente y sobre todo de gente sumamente vulnerable, gente que si llega a contraer el COVID tiene posibilidad o gran probabilidad de internarse e inclusive morir
que está resiliente a la vacunación por diversos motivos. Entonces no nos va a quedar de otra que seguir insistiendo en que la vacunación es segura, la vacunación salva vidas, que la vacunación es una herramienta demasiado valiosa que nos va a poder permitir salir adelante y seguir avanzando, no solamente con nuestra familia, nuestras comunidades, sino como país todo. Doctora, insisten mucho las lactantes, dicen, ¿somos o no somos prioridad? ¿Estamos o no en la consideración de las personas esenciales? ¿Qué haremos las lactantes? Preguntan insistentemente aquellas que no tienen una comorbilidad o no tienen enfermedad de base, pero son lactantes y además dicen, podemos inmunizar por medio de la leche materna, por medio de la lactancia hasta nuestro bebé. Bueno, en esta semana se acercaban algunas lactantes al vacunatorio y yo le decía que el fin de semana era para personas con patología. Y evidentemente yo creo que está sumamente claro que la lactancia no es una enfermedad o no es una patología. Entonces, en ese grupo no entraban a menos que tengan alguna patología cursante, ¿verdad? Y muchas de ellas de repente tenían un desorden endocrinológico, tenían obesidad. Bueno, ya fueron vacunadas en gran cantidad o en una suma importante durante el fin de semana. Y ahora quedan, bueno, en esta semana, a partir de 35 años, y aprovecho para decir esto, cualquiera de las plataformas pueden utilizar las lactantes, o sea, las de 35 años para adelante, y bueno, en las próximas semanas van a ir bajando la edad también. Si tengo 30 años, ¿cuándo estima la doctora que puedo vacunarme? Bueno, no quiero dar una fecha, porque después, en vez de concentrarnos en lo que tenemos que concentrarnos durante este fin de semana y el lunes vamos a ir a las especulaciones. La verdad que probablemente en la próxima rueda de prensa ya el doctor Héctor Castro va a dar más detalles, pero lo lógico es que vayamos descendiendo, ¿verdad? Estamos en 35. Yo creo que ni el más optimista hubiera pensado que íbamos a estar en esta situación en este momento. Entonces, creo que tenemos que concentrarnos en eso y sobre todo porque epidemiológicamente como que hay una bisagra en las edades. De 35 años para adelante realmente hay un importante número que se ve afectado tanto en hospitalizaciones como en mortalidad y que es estadísticamente significativo. Doctora, con relación Entonces, a evidentemente el éxito de la vacunación en este rango etario y con las personas que ya han tenido patología, que también ya fueron vacunadas el fin de semana, yo creo que en las próximas semanas vamos a ver un efecto importante y positivo, porque realmente son las más afectadas. Justamente le iba a mencionar, epidemiológicamente hablando. La cifra de vacunados en este momento en la página del Ministerio de Salud indica que son 912.909 los vacunados. La próxima semana, si seguimos a este ritmo y de acuerdo a la cantidad de registrados, podríamos llegar ya a las 1 millón de personas. ¿Cómo afecta esto a nuestra posibilidad de inmunidad de rebaño, teniendo en cuenta que también son muchos los paraguayos que ya se contagiaron y que tienen algún tipo de inmunidad? Bueno, yo creo que los resultados vamos a ir viendo en los números, ¿verdad? En el descenso también del número de casos, y sí, evidentemente va a tener un efecto positivo. No me atrevo todavía a hablar de una inmunidad de rebaño, porque también tendríamos que hacer algunos estudios de seropositividad y justamente se hacen después de la ola, ¿verdad? Yo sí creo que lo peor ya pasó y ahora depende de nosotros y de la adherencia a la vacunación, así también como la adherencia a las demás medidas para poder seguir avanzando hacia adelante. El faltante respecto a la segunda dosis de Sputnik a nivel mundial es una realidad. Quisiera saber si esas segundas dosis llegarían o no a Paraguay y en caso que no lleguen, ¿cuál es otra combinación evaluada para la segunda dosis? Dice la pregunta concreta
de aquellos que se aplicaron la Sputnik y que para agosto, por ejemplo, que es el grupo, considerando cuándo han llegado, deberían vacunarse. ¿Qué pasa en el escenario de que no lleguen esas Sputnik para la fecha de la segunda dosis cuando ya ampliaron a los 3 meses, que es el límite? Bueno, se está trabajando para que justamente lleguen esa segunda dosis. Y esa es una de las plataformas un poco más complicadas porque tiene un primer componente y un segundo componente. Pero sí, hay probabilidades y altas de que lleguen esas dosis. ¿Y si no llegaran? No, sí van a llegar. Una cuestión de fe. No, es una cuestión de trabajo y también de planificación. Igualmente el doctor Héctor Castro es el más indicado para ahondar un poco más en esa pregunta, pero sí se está planeando. Además, acordate que esas vacunas... Bueno, ahí se nos fue la doctora Adriana Amarilla. Sí. Se nos fue. Bueno, de todos modos hay que decir que sería imposible evacuar todas las consultas. Más de 10.000 mensajes que no pudimos abrir siquiera. La cantidad de gente que está enviando sus consultas. Hay muchas dudas, Santi, muchas dudas. Impresionante, impresionante, Santi. Sería bueno